Bendiciones, amados hermanos de las naciones. Desde Cuba, el evangelista Oscar Bertrán. Una noche sobrenatural, una noche de sanidad, de milagros, de liberación, una noche de equipamiento y transformación para nuestras vidas. Así que les bendecimos en esta hora. Esté listo para una activación y equipamiento en su vida espiritual. A partir de este momento estamos dando comienzo a este equipamiento de la liberación, levantando una generación de libertadores. El tema que voy a comenzar a compartir en esta noche se llama cualidades de un liberador. Así que les bendecimos a todos los que nos están viendo desde otras naciones. Muchas personas nos han estado escribiendo de diferentes naciones muy interesados en este tema acerca de la liberación, ya que es un tema que no se predica mucho en la iglesia en la actualidad. En la iglesia se preparan adoradores, en algunas se preparan intercesores, se preparan maestros, se preparan pastores, pero en muy pocas iglesias hoy en día se levantan libertadores. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para destruir, ¿qué cosa? Las obras de las tinieblas que están oprimiendo las almas hoy en día, no solamente afuera en el mundo, sino aún personas oprimidas dentro de la iglesia que tenemos en la actualidad. Estaremos tocando temas donde Dios va a traer una renovación en tu mente, Dios va a traer cambio en tu manera de pensar y te convertirás en una amenaza para el reino de las tinieblas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que dale ahora mismo a compartir para que este mensaje y la administración que tendremos en esta noche puedan llegar a todas esas vidas que están necesitadas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Déjanos ver desde qué país nos estás viendo en estos momentos y ¿qué es el equipamiento que vas a recibir en esta noche? Será un equipamiento que te activará y que te impulsará a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Basta ya de sufrir por las tinieblas. Ahora usted hará sufrir al reino de las tinieblas a través del poder del Espíritu Santo. Gente de Suecia, mis hijos espirituales en Suecia les saludo. Gente de Bolivia, Venezuela, República Dominicana, gente de Brasil y de otras naciones, de Cuba y de muchas otras naciones que han estado esperando este momento. Allá a mis discípulos, el pastor Leo y la pastora Susan, allá en Chicago, también les bendigo en el nombre de Jesús. Discípulos, hombre, una mujer de Dios y un hombre con una pasión ardiente por ver el reino de Dios manifestado en la ciudad de Chicago. Les bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Han sido muchos hermanos de diferentes naciones escribiéndonos por este tema. Así que Dios trae una respuesta para ti. Dale a compartir este tema mientras esté ministrando la palabra para que otros también puedan ser bendecidos en el nombre de Jesús. Ve enviando tu petición de oración. Oraremos por liberación esta noche. Dios rompiendo toda cadena y toda atadura y todo yugo de opresión que puede estar oprimiendo tu vida, tu familia, tu nación. Hoy vamos a enviar una palabra de liberación en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que el tema de hoy, cualidades de un liberador. En San Marcos, dice, en Marcos la escritura dice en el capítulo 16, verso 17, Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Es decir, que es importante que entendemos que el deseo de Dios es que usted y yo estemos como echando fuera demonios. En una ocasión Jesús dijo, ciertamente si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, que una evidencia de que el reino de Dios está en una iglesia, una evidencia de que el reino de Dios está en nuestras vidas manifestándose, es la liberación. La liberación debe ser continua. ¿Por qué? Porque las almas están oprimidas y necesitan ser libres. Y una persona que está atada por las tinieblas es una persona que no podrá dar fruto, es una persona que no va a progresar, es una persona que no va a avanzar en la vida y no va a disfrutar de la verdadera libertad que Jesucristo nos da. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libre. ¿Quién es esa verdad?
Jesús, su poder sobrenatural manifestado. Entonces quiero compartir, llevo aproximadamente 20 años ministrando liberación y por la gracia de Dios he visto miles de personas, tanto en mi nación como fuera de mi nación, ser libre de múltiples opresiones y cautividades muy fuertes que han estado oprimiendo las almas. Algunas de estas liberaciones ustedes las pueden encontrar en nuestro canal en YouTube, Evangelista Oscar Bertrán Montero. Allí hay algunas de las liberaciones que hemos estado haciendo y que le servirán a usted para su entrenamiento, su equipamiento y su activación para este tiempo en que Dios te va a empoderar para ser un libertador en este tiempo. ¿Alguien dice amén a que será un libertador de estos tiempos? En el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, la oportunidad que Dios nos da de ministrar a otras personas liberación es un privilegio y debe tomarse con una gran responsabilidad. Mucha gente quizás dice, yo quiero que Dios me use, Oscar, en la liberación. Muchas personas nos han escrito que sienten que la asignación en sus vidas principalmente es la liberación. Eso es bueno. Es bueno querer ser usado por Dios, pero hay que entender también que eso implica una gran responsabilidad de parte de nosotros a la hora de ministrarle liberación a las personas. Y una de las cualidades que tenemos que desarrollar como liberadores es haber nacido de nuevo y tener una relación con Jesús. Las escrituras dicen en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, no podemos ministrar liberación a otras personas si primeramente no hemos nacido de nuevo y no tenemos una relación verdadera con Jesús. Nunca se atreva a ministrar liberación a una persona si usted no ha nacido de nuevo primeramente, como dice la Escritura, si usted no tiene una relación con Jesús. Otra de las cualidades de un liberador es estar lleno del Espíritu Santo constantemente. Escúcheme bien el término que usé, lleno del Espíritu Santo constantemente. Nunca te atrevas a ministrarle liberación a las personas si no estás lleno del Espíritu Santo. La efectividad en nuestra liberación depende de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Y esto es un tema que quiero tocar por un momento, este punto, ya que muchas veces hemos sido llenos un día, pero no hemos tenido la constancia de ser llenos todos los días. Recordemos que la Escritura en Hechos capítulo 4 dice que había una gran persecución en contra de la iglesia en ese momento y los discípulos oraron para ser llenos del Espíritu Santo. Pidieron ser llenos del Espíritu Santo y Dios los llenó de nuevo de su Espíritu Santo. Es decir, que la llenura del Espíritu Santo es algo constante. No puedes vivir de altas y de bajas si quieres convertirte en un libertador. Necesitas estar lleno del Espíritu Santo todos los días, con la evidencia, por supuesto, del hablar en lengua, como vemos en las Escrituras, cuando dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Es necesario, es importante, si quieres ser un libertador, ser lleno del Espíritu Santo todos los días. Otro de los puntos es que tenemos que saber ejercer los dones del Espíritu Santo. Y en este punto, dentro de algunos días, voy a estar compartiendo acerca de los 9 dones del Espíritu Santo y el funcionamiento de cada uno de ellos. Usted debe conocer cuáles son los dones del Espíritu Santo que Dios le ha dado y cómo ejercer cada uno de ellos. Porque en la liberación necesitamos más que nunca la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Como dice la Escritura en Corintios, dones de sanidades, el don de hacer milagros, el don de discernimiento de espíritu, que es un don tan esencial que necesitamos para ministrar liberación. ¿Por qué? Porque nos ayuda a discernir cuáles son los demonios que están operando en esa persona, cuáles son los niveles de atadura u opresiones demoníacas que pueda haber en esa persona. La manifestación del don de discernimiento de espíritu nos ayuda a ser más efectivos en la liberación. Por eso es importante que usted conozca cuáles son los dones que Dios le ha dado y cómo funcionar
en cada uno de ellos para que su ministración sea mucho más efectiva en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay que aprender a usar los dones del Espíritu Santo. Otra de los puntos importantes para un libertador, haber recibido liberación, para luego ministrar liberación. Escucha bien porque este punto es muy importante, ya que muchas personas a veces quieren ministrar liberación sin ellos antes haber experimentado una liberación. Usted nunca podrá sentir el dolor de otro hasta que usted no lo experimente, sea de una manera u otra. Por eso cuando hemos experimentado una liberación, primeramente nosotros, ya tenemos la noción, tenemos la experiencia de lo que es una liberación, de lo importante que es una liberación. Por eso a la hora de usted ministrar liberación a las personas, va a ser mucho más efectiva. Usted podrá entender mejor a la persona que necesita liberación. Por eso es importante haber tenido una experiencia de liberación antes de nosotros ministrar liberación. Eso nos va a dar lo que llamamos una mayor compasión. Otra de las cualidades de un liberador es la compasión por las almas. Escucha bien, porque si hubo algo que caracterizó el ministerio de Jesús en la tierra, fue la compasión por las almas. Usted puede desarrollar una gran vida de oración, pero si no tiene compasión por las almas, las personas no serán libres. Lo que debe movernos a ministrar a las personas para que las obras de las tinieblas que hay en su vida sean destruidas, debe ser la compasión. La falta de poder que tenemos hoy en día en la iglesia y a veces en nuestras vidas es la misma falta de compasión que tenemos por el cautivo, por el oprimido, por el endemoniado. ¿Usted no se da cuenta? En la mayoría de las iglesias no hay problema para orar por una necesidad material. Cualquiera puede darte un consejo, pero no todos ministran liberación. Y eso puede estar demostrando la falta de compasión que tenemos por aquellos que están endemoniados. En mi experiencia personal, en la iglesia donde yo estuve hace muchos años, hace casi 20 años, yo veía que los líderes de mi iglesia predicaban muy bien, se vestían muy bien, oraban por la gente, pero cuando alguien caía endemoniado en el piso, nadie se atrevía a orar por una liberación. ¿Por qué? Porque para ellos no era importante. No había una gran compasión por el endemoniado y eso hacía que la persona se fuera para su casa cautiva aún más todavía. Y fue cuando el Espíritu Santo comenzó a inquietarme y comenzó a poner una compasión en mí también por los endemoniados, por los que están atados y oprimidos por las tinieblas. Y comencé desde mi primer año en el Evangelio a orar por personas endemoniadas. Los visitaba en su casa, oraba por ellos, los ministraba allí. Recuerdo en una ocasión, aquí en mi ciudad, en Guantánamo, en mi nación, Cuba, fui al hospital psiquiátrico a orar por liberación, porque me dolía ver las personas atadas y oprimidas por los demonios. Y cuando llegué al hospital psiquiátrico y oré por una muchacha, que nunca voy a olvidar ese momento, los demonios que estaban oprimiéndole se manifestaron. Y la muchacha en pleno hospital psiquiátrico empezó a gritar endemoniada y a chillar. Y de pronto todas las mujeres que estaban en ese cubículo de personas con problemas mentales se acercaron a mí para que yo orara. Y empecé a orar por ellas y empezaron a caer al piso. Otras caían arriba de la cama endemoniadas y hacían como formas de serpiente encima de la cama. Lo más triste del caso es que me expulsaron del hospital psiquiátrico ese día, pero fue una gran experiencia que marcó mi vida. ¿Por qué? Porque vi que necesitamos tener compasión por la gente. No es juzgar a la gente, no es criticar a la gente, es liberar a la gente. Por eso Dios lo está capacitando usted, lo está entrenando usted para que usted libere a la gente que está atada y oprimida por las tinieblas. Recuerda, no solamente en el mundo, sino aún dentro de la misma iglesia. Hay gente con ataduras emocionales, hay gente con depresión, con tristeza de todos los días, hay gente con amargura, con resentimiento, hay gente dentro de la iglesia con pensamiento de suicidio, con amargura, con condenación, que necesitan ser libres. Y Dios lo está levantando usted
para esta hora y lo está preparando y equipando para ser un libertador en el nombre de Jesús de Nazaret. He visto tantas personas ser libres y muchas veces mientras le estoy ministrando liberación me quebranto, empiezo a llorar al ver qué cosa, la situación en la que están. La compasión de Jesús en mí me mueve, me quebranta, pero me impulsa ¿a qué? A orar por ellos para que sean libres. Ese es el Cristo que yo conozco, ese es el Cristo que yo predico, que se detenía para sanar al enfermo, que se detenía para liberar al cautivo, que manifestó la liberación que hasta los mismos fariseos y escribas decían, ¿y con qué autoridad este hombre habla? Que hasta los demonios se sujetan a él. Tremendo. Eso viene a tu vida, eso viene a tu ciudad, eso viene a tu iglesia y Dios lo hará a través de usted, a través de mí, para la gloria de su nombre. Es tiempo de convertirte en un libertador que rompe y destruye en el poder de la sangre y en el nombre de Jesús las obras de las tinieblas que oprimen a las almas. Por eso, ¿qué es compasión, evangelista Oscar? Es la misericordia desmedida de Dios por las necesidades de los otros sin importar su pecado. Aleluya. Escuche bien. Es la misericordia desmedida de Dios por aquellos que están sufriendo sin importar su pecado. Por encima del pecado de esa persona está la misericordia y la compasión que tenemos que mostrarle a las personas. Basta ya de juzgar, de condenar, de estar señalando en las iglesias al que falla. Corrígelo, pero levántalo en el nombre de Jesús. Libéralo para que pueda servirle a Dios. Por eso Dios te está entrenando y te está activando y está depositando en ustedes un mayor nivel de compasión por las almas. Necesitamos compasión por las almas hoy más que nunca si queremos ser libertadores en los tiempos actuales que vivimos. Otra de las cualidades de un libertador es que debe estar lleno de la palabra de Dios y tener un buen entendimiento de ella. Libertador que me estás viendo, necesitas llenarte cada vez más de la palabra de Dios. Necesitas exponer tu mente, exponer tu cuerpo, exponer todo tu ser. ¿A qué, evangelista? A ser cambiado y transformado diariamente por el poder de la palabra. Necesitamos tener entendimiento de las escrituras, estudiarlas, meditarlas, aplicarlas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso nos empoderará para vivir una vida de obediencia y una vida agradable al Señor. Necesitamos conocer lo que dice las Escrituras, ya que los demonios estarán usando las opresiones, las ataduras, el engaño, la mentira. ¿Para qué? Para atar las personas. ¿Y cómo nosotros lo vamos a enfrentar a ellos? Como lo hizo Jesús. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, le dijo, escrito está. Así tenemos que estar nosotros, instruidos en la palabra, llenos de la palabra de Dios, meditando en ella y permitiéndole a ella que nos transforme diariamente, para que cuando tengamos que ministrarle liberación a alguien, lo hagamos a través del poder de la palabra. No el poder mío, sino el poder de la palabra. Recuerden que las Escrituras dicen que las palabras de Dios son espíritu y son vida. Aleluya. Es importante estar lleno de la palabra. El diablo sabe cuando tú hablas, si tú vives la palabra que estás declarando. Es decir, muchos cristianos memorizan los versículos bíblicos, se aprenden la palabra de memoria, pero no la viven en su vida. No, usted tiene que ser diferente. Usted es un libertador, una libertadora. La palabra es parte de tu vida. La palabra de Dios es la verdad en tu vida. La palabra de Dios debe ser un estilo en la vida suya y en la vida mía, para poder ser efectivos a la hora de ministrar liberación a las personas que nos rodean a nosotros. Otro de las cualidades, usted debe ser miembro activo de una iglesia y estar bajo un cuidado pastoral. Esto es importante. Dios no puede respaldar a los llaneros solitarios. Usted necesita estar bajo la autoridad de un pastor que le cuida, que le protege, que le alimenta, que le nutre, un pastor que vela por su alma. Yo estoy a cabo llevando esta administración, pero mi pastor sabe lo que estoy haciendo ahora mismo. Tengo la bendición
de mi pastor y mi padre espiritual para estar haciendo lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que aprender a ministrar bajo autoridad. Jesús, toda ministración que hizo, lo hizo bajo autoridad. Por eso él decía, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, yo hablo lo que oigo que mi Padre habla. Yo hago lo que veo que mi Padre hace. Eso se llama caminar bajo autoridad. Los llaneros solitarios, la gente que no le gusta someterse a ningún pastor, que no le gusta congregarse en ninguna iglesia, que no le gusta realmente tener personas a las cuales rendir cuenta, eso es un peligro a la hora de ministrar liberación. Es importante, sí, someterte a Dios, pero también someterte a tu pastor para que usted tenga la bendición tanto de Dios como de su pastor para llevar a cabo la liberación, que es algo tan importante hoy en día. Por eso la Escritura dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. De la única manera que podemos ser efectivos en la liberación, hay que vivir una vida sometida a Dios, una vida rendida a Dios, consagrada a Dios, muriendo cada día, ¿a qué, evangelista Oscar? A todo pensamiento carnal, a todo sentimiento carnal, a toda actitud pecaminosa, muriendo a todo deseo pecaminoso en nuestra vida, muriendo a la apatía, muriendo a la pereza, al conformismo, a la mediocridad espiritual. Hay muchas cosas en nuestra vida a las cuales diariamente tenemos que rendir delante de Dios para que Dios traiga ese cambio y esa transformación a nosotros. Y así nosotros podamos ser más efectivos a la hora de ministrar liberación a las personas que nos rodean. Prepárese, usted es el próximo libertador de esta generación. Tú eres la mujer de Dios que usará para impactar tu ciudad y tu nación, y todos serán libres en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Otra cosa importante, como libertador debes tener un estilo de vida de perdón. Esto es importante. La Escritura dice en Mateo 6, 14, 16, porque si os perdonáis a lo que os ofende, así también vuestro Padre Celestial os perdonará también a vosotros. Escúcheme bien, porque esto es clave. No se puede ministrar liberación con amargura en nuestro corazón. No se puede ministrar liberación a las personas si tenemos falta de perdón en nuestro corazón. Tienes que aprender a perdonar como un estilo de vida. Mucha gente te va a ofender, mucha gente no te va a entender, no te va a comprender, mucha gente te van a criticar. Yo he sido muy criticado, mucha gente me ha criticado por la liberación, mucha gente no está de acuerdo con la liberación, han hecho comentarios negativos acerca de mi persona. ¿Qué es eso de estar ministrando liberación? Hay cristianos hoy en día que creen que ya el diablo no existe y que las personas ya no están cautivas, y cosas como esta a veces he tenido que confrontar, y mucha gente ha tratado de herirme, ha tratado de ofenderme. ¿Por qué? Porque eso es una trampa del enemigo, tratar de ofenderme, de afectar mi corazón. ¿Para qué? Para que yo pierda mi efectividad contra el reino de las tinieblas. El Señor me enseñó algo muy clave en la liberación y me dijo, me voy a mover en tu nivel de pureza. Es decir, que es importante mantener un corazón puro, un corazón libre de ofensas. Aunque la gente no te entienda, aunque la gente te critique, aunque la gente te menosprecie, aunque la gente te rechace, aunque la gente te persiga, perdónalos. Recuerda la palabra del Señor que dice que tenemos que perdonar a todos si queremos ser perdonados. Mantén un estilo de vida de perdón. No te amargues ni te ofendas. No guardes ninguna herida ni resentimiento en tu corazón. Perdona a todos, para que tu corazón esté limpio delante de Dios, y a la hora de ministrar liberación tú puedas ser mucho más efectivo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esto es importante si queremos fluir como un libertador en los últimos tiempos que vivimos. Debe ser un hombre y una mujer de oración. Esta es una cualidad que tienes que desarrollar más que nunca. Vivir una vida continua de oración. Escúchame bien, libertador que me estás viendo. Pastores, líderes y apóstoles, profetas, mujeres y hombres de Dios de las naciones que me están viendo. Si vas a convertirte en un libertador, no puedes estar viviendo altos y bajas. No, tienes que ser constante en tu vida de oración, porque usted a este nivel tiene que entender
que todo va a depender de tu vida de oración. Necesitas aumentar tu vida de oración. Veamos a Cristo como el modelo en nuestra vida de oración. Cristo pasaba noches enteras orando. Cristo pasaba, se dice en la Escritura, que se levantaba bien temprano en la mañana a orar. Es decir, que la oración era un estilo de vida en la vida de Jesús. Y eso, por supuesto, lo preparaba, lo empoderaba a la hora de ir y ministrar liberación. Recordemos el consejo que él le da a los discípulos, que les dijo, según la Escritura, que hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Es decir, debo mantener una vida constante de ayuno y oración. El ayuno es importante para un libertador. El Señor, una de las direcciones que me dio fue: vas a ayunar fuera de lo común. Hoy en día hay mucha gente que solo ayuna cuando en la iglesia se planifica un ayuno. Pero el Señor me enseñó algo a mí. Tú vas a ayunar fuera de lo común. Es decir, tú vas a estar ayunando como un estilo de vida. Vas a necesitar ayunar quizás 2 o 3 veces en la semana, según el Espíritu Santo te vaya guiando. ¿Por qué? Porque hay géneros, hay fuerzas, hay opresiones demoníacas que vamos a encontrar en las personas cuando le estemos ministrando, que una de las cosas que nos va a ayudar a nosotros para que sean libres va a ser el ayuno y la oración. He visto a muchas personas cristianas, pastores y líderes, tratar de ministrar liberación a las personas y no suceder nada. No manifestarse el demonio, no irse el demonio, no ser libre la persona. ¿Por qué? Porque muchas veces no han tenido el ayuno y la oración como un estilo de vida. Usted va a tener que comenzar a ayunar como nunca antes. ¿Y por qué ayunar, evangelista Oscar? Porque en el ayuno se desatan ligaduras de impiedad de mi vida. En el ayuno hay carnalidades, mundanalidades en mi vida que son crucificadas en el nombre de Jesús. En el ayuno viene a mi vida un mayor nivel de sensibilidad espiritual a la voz de Dios. En el ayuno soy fortalecido y transformado por el Espíritu Santo. En el ayuno menguo yo para que crezca Cristo en mí. Si hay algo que me ha empoderado a mí para ser más efectivo en la liberación, es el ayuno. Tienes que incorporar el ayuno en tu vida como un estilo de vida, valga la redundancia de la palabra. Si quieres ministrar con efectividad. Los demonios saben cuando eres un hombre o una mujer de ayuno y oración. Cuando usted vea nuestros videos de liberación en nuestra cuenta en YouTube, usted se va a dar cuenta que una de las confesiones de los demonios cuando están saliendo de los cuerpos de las personas es que ellos dicen: sabemos que Jesús te envió, sabemos que tú eres un hombre de Dios. Ellos saben reconocer cuando eres un hombre de Dios y una mujer de Dios, porque lo están viendo en el espíritu. Ellos saben que tú ayunas, por eso el diablo va a tratar de que tú no ayunes, de que tú no tengas una vida constante de oración. No es una casualidad que cuando quieres orar se te quita el deseo de orar. No es una casualidad que cuando quieres ayunar terminas a veces no ayunando. Alguien te visita, viene una llamada por teléfono, pero de una manera u otra el enemigo trata de interrumpir tu ayuno. Eso es una estrategia de Satanás. Porque él sabe que hay un mayor peligro para el reino de las tinieblas cuando usted y yo somos hombres y mujeres de ayuno y oración. Tienes que aumentar tu nivel de intimidad con Dios. Si estás orando 2 horas, comienza a orar 3 horas. Hasta que llegues a 4, 5, 6, la mayor cantidad de horas posible. Los hombres y mujeres que marcaron la historia de la iglesia en las naciones de la tierra fueron hombres y mujeres de ayuno y oración. Jesús es nuestro mayor modelo de ayuno y oración. Se cree que Jesús oraba diariamente de 6 a 8 horas diarias. Por eso cuando Jesús iba a ministrar liberación, los demonios tenían que irse. ¿Recuerdan aquel pasaje del muchacho lunático que se tiraba en el fuego y se tiraba luego así y que los discípulos no pudieron echar fuera a los demonios? Jesús le dijo: este género no sale si no es con ayuno y oración. Jesús solamente se paró y le dijo: sé libre, y el demonio que estaba en el muchacho se fue. ¡Aleluya! Jesús nos estaba dando la clave. ¿Quieren ser más efectivos contra géneros de mayor rango demoníaco? Hay que orar y hay que ayunar más.
Cada día es una demanda que Dios trae a mi vida de que debo orar más y debo ayunar más. Quizá usted dirá, pero bueno, ¿para qué orar tanto? Porque tú eres un libertador. Dios va a demandar de usted más ayuno y más oración. Nosotros no somos como los otros cristianos que están sentados en un banco, que no hacen nada por el reino y que se han conformado con una vida mediocre espiritualmente. Usted va a marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque usted ha sido llamado para ser un libertador, una libertadora para los últimos tiempos. Comienza a ayunar desde hoy. Mañana comienza ya a ayunar y orar. Yo practico mucho el ayuno, practico mucho la oración diariamente. Tengo mi tiempo de oración en la mañana, mi tiempo de oración en la tarde y un tiempo que dedico en la noche. Pero en el resto del día estoy orando en lenguas constantemente, adorando, manteniendo una atmósfera espiritual favorable. ¿Sabes por qué? Porque quiero estar listo para que cuando Jesús me necesite para orar por alguien, yo decir, Señor, aquí estoy. Usa mi vida como un instrumento de bendición para otros. Pastor que me estás viendo, es tiempo de orar y ayunar más. Líderes que me están viendo, es tiempo de orar y ayunar más. Para la cuchara y deje de comer tanto. Y si quiere ver gente ser libre en su iglesia, gente ser libre en las calles, como Jesús lo hacía, hay que orar y ayunar aún más todavía. Luego le estaré hablando un poco más acerca de la oración y el ayuno en otros momentos. Usted debe conocer su identidad en Cristo Jesús. En las tinieblas van a tratar de decirte que tú no tienes poder. Los demonios van a tratar de decirte quién eres tú. Usted debe saber cuál es su identidad en Cristo Jesús. Usted es hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo. Usted no es cualquier cosa. Usted fue limpiado. Jesucristo dio su vida por usted. Usted es uno con el Señor ahora. La Biblia dice que te ha constituido como rey y que somos reyes y sacerdotes. Debes conocer tu identidad en Cristo. Otra cosa muy importante es ser obediente a la guianza del Espíritu Santo. ¿Quieres ser un libertador? Debes aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. La Escritura dice en Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios, tienes que aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. Tienes que conocer al Espíritu Santo, conocer su voz y obedecer los deseos del Espíritu Santo. Muchas veces el Espíritu Santo te impulsará a hacer cosas que nadie ha hecho. Yo recuerdo el caso de una joven que se acercó a mí y me dijo, Evangelista Oscar, yo necesito que usted me ministre liberación. Y yo tenía el deseo de ministrar liberación en ese momento y el Espíritu Santo me dijo, no lo hagas ahora, porque es necesario primeramente que ella se aparte del pecado y luego tú ores por ella. ¡Wow! Fue tremendo. Después de ese día mi vida fue diferente. ¿Por qué? Porque siempre trato de estar alerta para escuchar al Espíritu Santo, porque la efectividad en la liberación también tiene que ver con escuchar al Espíritu Santo, con obedecer al Espíritu Santo, porque al final el que libera a las personas es el Espíritu Santo. La muchacha se apartó del pecado, la muchacha no podía tener hijos, estaba oprimida fuertemente por los demonios, la había rayado un palero, un hechicero. Después que ella se apartó del pecado, le ministré liberación según el Espíritu Santo me guió. La muchacha fue libre, gracias a Jesús, y la muchacha después de eso parió 2 veces. Y se convirtió en un instrumento poderoso. Empezó a orar por personas y otras personas también comenzaron a ser libres y sanas. Tenemos que aprender como libertadores a oír y a obedecer al Espíritu Santo. Muchas veces Él te va a indicar cómo debes ministrar liberación, te va a indicar qué es lo que tienes que decirle a la persona que vas a liberar. Tenemos que tener una total dependencia del Espíritu Santo. Más allá de nuestras experiencias personales en la liberación, yo dependo del Espíritu Santo para todo. Ahí está nuestra efectividad. La liberación debe ser un llamado para él o ella. Si usted siente ese llamado fuerte de la liberación, esto tiene que ver con usted. Usted va a tener un respaldo de Dios como nadie lo ha tenido. Aunque esta señal seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, todo debe influir en la liberación. Pero hay algunos en los cuales Dios ha puesto una pasión aún más fuerte en la liberación. Y Dios traerá un mayor respaldo sobre lo que tú hagas en el nombre de Jesús de Nazaret.
Debes caminar como libertador en santidad e integridad. Esto es importante para que no le dé lugar al enemigo. Recuérdate que la Escritura dice en Santiago 4:8, acercaos a vosotros y él se acercará a ustedes, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, y purificad nuestros corazones. Pero la Escritura también dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Esto es importante. Debes caminar en santidad como nunca antes. Aquí, amado, porque vamos a estar enfrentando directamente el reino de las tinieblas. Ya no, usted pasa de ser simplemente el hermanito que levantaba la mano para adorar, para ser un guerrero espiritual. Usted pasa de ser el hermanito común que se sentaba en un banco a ser un guerrero espiritual que va a destruir las obras de las tinieblas. Y eso implica que tienes que vivir en santidad como nunca antes en tu vida, que tienes que quitar malos hábitos de tu vida, que tienes que dejar de ver ciertas cosas en la televisión que te contaminan, que vas a tener que apartarte de hábitos y costumbres que a Dios no le agrada, de amistades que a Dios no le agradan y que te contaminan tu vida. La palabra santo significa separado para el uso exclusivo de Dios, cortado y separado para el uso exclusivo de Dios, es decir, que Dios te quiere para Él. Una de las cosas que más Dios me demanda cada día es la santidad, el estar apartado y separado para Dios, el de quitar toda contaminación en mi vida, el eliminar ciertas cosas que me puedan contaminar. ¿Por qué? Recordemos que el diablo sabe cuando tú vives en santidad, porque hay una luz dentro de nosotros que es Jesús. Por eso el Señor me dijo, me voy a mover en tu nivel de pureza y santidad. Recuerdo en una ocasión que fui a ministrarle a un hechicero muy famoso en mi ciudad. Y el Señor me dijo, cuando vayas a predicarle a este hechicero, dile que el poder de mi sangre tiene poder para limpiarlo. Y cuando llegué a su casa, el hombre estaba en el corredor de su casa, en el portal de su casa, y le dije, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarte. Y el hechicero, un hechicero que hacía brujería con animales, uno de los hechiceros más poderosos en mi ciudad. La gente le tenía terror a ese hombre. Pero cuando él me empezó a mirar y yo le empecé a mirar y estuvimos mirándonos por casi un minuto a los ojos, yo le dije, ¿qué estás viendo en el nombre de Jesús de Nazaret? Y él me dijo, yo estoy viendo una luz que sale dentro de ti que me está cegando mis ojos. Y yo le dije en ese momento, ¿quieres esa luz? Y él me dijo, yo quiero esa luz. Y ese día, gloria a Dios, este hechicero famoso, reconocido por la brujería que practicaba, reconoció a Cristo como su Señor y Salvador. Y el Señor me hizo entender ese día que la santidad de Él en mi vida es lo que había hecho que los demonios que estaban en Él no pudieran contenerse ante la luz de Cristo en uno. Necesitas como libertador caminar en santidad como nunca antes. La gente te va a criticar aún dentro de la iglesia. Hay gente que te va a decir, ahora te quiere ser el más santo, ahora ya no quiere hablar, ahora ya no quiere actuar de la misma manera, ahora ya no quieres decir lo que decías antes. Sí, tienes que separarte de toda palabra corrompida. La Escritura dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la buena, la necesaria para toda edificación. La Escritura dice que cuando hablemos entre vosotros, hablemos con salmo, con cánticos espirituales. Habla la palabra, declara la palabra. Camina en santidad, dice la Escritura, y el que es santo, santifíquese más todavía. Hebreos 12:14 dice, sin la santidad la cual nadie verá al Señor. El apóstol Pedro habla de que debemos actuar y vivir en santidad. La efectividad para ministrar liberación, una de las cualidades que necesitamos desarrollar y vivir cada día, es el caminar en santidad. Porque cuando no caminamos en santidad, entonces caminamos en pecado. Y aunque usted vaya a liberar a alguien y diga, en el nombre de Jesús sal de este cuerpo, el demonio no se irá. ¿Por qué? Porque aunque usted menciona el nombre de Jesús, usted no vive en la santidad que Jesús dice que usted debe vivir. Por eso, la santidad será algo, será tu estandarte. La santidad será tu escudo.
Y llegará momento, como me ha pasado a mí en muchas ocasiones, que de solamente darle la mano a las personas han sido libres. De solamente mirarlo a los ojos han sido libres de demonios. De solamente abrazarlos han sido libres de demonios. Aún sin yo mencionar el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando la santidad de Jesús está en nosotros, el diablo sabe que hay santidad y que tiene que irse de los cuerpos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esto es importante, santidad, integridad. ¿Qué es lo que es integridad? Ser uno mismo. Lo que usted promete lo tiene que cumplir. La falta de integridad hoy en día en la vida de los cristianos los ha hecho inefectivos para fluir en la liberación. Ya que dicen una cosa pero hacen otra. Le dicen a Jesús que van a orar pero no oran al final. Se compromete con el Señor que van a ayunar y al final no ayunan. Se compromete que van a orar por una persona pero al final no oran. Esa falta de integridad te resta autoridad a la hora de querer liberar a las personas. Necesitas comprometerte con la palabra que le has dado al Señor. Íntegro es ser uno mismo donde quiera que estoy. Apartarme del pecado, amar a Jesús, odiar lo que Dios odia, aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Si vamos a caminar como liberadores, debes caminar en santidad y en integridad. Debes caminar en rectitud. Dice la Escritura, que tus ojos miren lo recto y tus párpados lo que tienes por delante. Es importante hoy más que nunca caminar en santidad, en integridad. Por eso he visto a tantas personas querer ministrar liberación y los demonios reírse en la cara de ellos. Muchas veces los demonios le han dicho, no tienes autoridad sobre mi vida porque tú estás en pecado. Amado, no se puede ministrar liberación si se está en pecado. Porque los demonios saben cuando las personas están en pecado. Por eso que a veces hay muchos líderes que no se atreven a ministrar liberación. ¿Sabes por qué? Porque tienen miedo, porque como no han vivido una vida recta, tienen temor a que los demonios descarten cómo están sus vidas. Descarten la apariencia con la que han vivido, el pecado en el cual están. He visto a mucha gente ser avergonzada por los demonios cuando han tratado de ministrar liberación. ¿Por qué? Porque no han vivido vidas rectas. Porque no han vivido vidas de santidad y de integridad. No estoy hablando que somos perfectos. Ninguno de nosotros somos perfectos. Hay muchas cosas por cambiar todavía en nosotros. Hay muchas cosas por ser transformados. Pero una cosa muy diferente es como la gente dentro de la iglesia hoy practica el pecado y no se aparta de él. A nosotros, que aunque pecamos, le pedimos perdón al Señor y no tratamos de hacerlo nunca más con ayuda del Espíritu Santo. Tu efectividad como libertador también tiene que ver con la santidad y la integridad. Tienes que estar dispuesto siempre a hablar la verdad en amor. Escucha bien, esto es importante. Tienes que hablar la verdad de Dios en amor. Otro punto importante para ser un libertador de las almas que están afectadas por los demonios. Estar dispuesto a recibir ataques sin amargura y resentimiento. Aunque hablen mal, te bendigo, te amo y te perdono. El Señor me dijo en una ocasión y eso me sirvió para siempre. Bendice a todos, ama a todos y perdona a todos. Así hago contra todos aquellos que se levantan contra mí. Los bendigo, te amo y te perdono en el nombre de Jesús de Nazaret. No seas juez de la persona que va a liberar. Cuando vayas a ministrar liberación a una persona, no la condenes, no la juzgues. No le digo, esta es tu culpa, por eso estás así. No, usted háblele con amor, háblale con pasión, ten misericordia de él y hazle sentir que ha llegado el momento de su libertad en Cristo Jesús y que él va a ser libre de toda atadura y opresión demoníaca. Usted debe ser paciente. Escúchame bien, libertador, debe ser paciente y un buen oidor. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vayas a ministrar liberación hay personas con las cuales tendrás que sentarte y tendrás una consejería con esa persona y tienes que ser paciente en lo que esa persona te quiere compartir. Oírlo y ser paciente. ¿Por qué? Porque mientras él te habla, te está declarando lo que está en su corazón y eso hará mucho más fácil a la hora de ministrarle liberación a las personas. Es decir, mientras usted pueda dedicar un tiempo a esa persona que necesita liberación, escucharlo, que él te diga cómo se siente, cómo él está, qué es lo que está pasando en su vida,
te ayudará a ser más efectivo a la hora de ministrar la liberación, porque ya usted conocerá la legalidad que el diablo ha tenido en su vida. Ya usted sabrá cómo los demonios han estado operando y atando su vida, y le será más fácil a usted a la hora de ministrarlo y llevarlo a una liberación poderosa. Amén. Yo en los casi 20 años que llevo me he dado cuenta que es muy efectiva la liberación cuando tenemos tiempo de oír a la persona. Muchas veces no sucede así. En la mayoría de los casos estoy ministrando donde hay multitudes de personas. No tengo tiempo para una consejería con esa persona. Ahí tengo que operar en el poder del Espíritu Santo y el Señor liberando personas. En el nombre de Jesús estoy orando y los demonios van saliendo. Los demonios gritan, hablan, confiesan lo que estaban haciendo. Y las personas son libres en ese momento. Pero tenemos que aprender a ser oidores de lo que ellos nos quieren comentar. Mucha gente me ha escrito por internet comentándome casos de ellos de opresión demoníaca. He estado orando por teléfono por personas que han hecho como serpientes, como tigres, como leones, que han tenido manifestaciones, vómitos, erutos y otros síntomas de manifestación de libertad mientras he estado orando por ellos. Es decir, que tienes que ser un buen oidor y paciente. Eso es importante. Estar siempre dispuesto a darle la gloria a Dios. Esto es clave. Libertador que me estás viendo, siempre la gloria es para Dios. Pues la gente te va a decir, wow, es extraordinario como Dios te usa, pero recuerda, la gloria es para Dios. El enemigo siempre va a tratar de que usted y yo nos vanagloriemos por la manera en que Dios nos usa. Y si caemos en esa trampa, entonces entramos en un nivel de soberbia, que la Escritura dice que a Dios no le agrada el soberbio. Es importante mantenerte en humildad. Cada vez que alguien sea libre, gracias Señor, dale la gloria al Señor, dale la honra al Señor, dale las gracias al Señor, que es tu libertador. Mucha gente me escribe y me dice, Oscar, gracias por la manera en que Dios te usó. Digo, gloria a Dios que usted fue libre. Alguien me escribía hoy y me decía, wow, he visto cómo Dios lo usa usted en milagros extraordinarios. Como usted hace milagros. Digo, no, yo no hago milagros. Jesús es el que hace los milagros. Mientras le demos la gloria a Dios, tendremos el respaldo de Dios. Pero cuando usted se tome la gloria para usted, entonces Dios no tiene por qué respaldarte más, ni a usted ni a mí. Recordemos, como digo Pedro, no es mi poder, es el poder de Cristo el que hizo que este hombre hoy pudiera andar. Siempre como libertador, dale la gloria a Dios. Usted va a ver maravillas que Dios hará, prodigios que Dios hará, liberaciones extraordinarias, pero siempre dale la gloria a Dios, y esto te ayudará a mantenerte en humildad delante de Dios. Una de las cosas que el Señor me ha enseñado mucho es acerca de la humildad. Y hace poco, en mi tiempo de intimidad con el Señor, Jesús me dijo, mantente humilde para que no estorbes mi propósito contigo. Y esto para mí fue una bendición tremenda. Mantente humilde. No importa cuántas vidas puedan ser libres. Los miles, he visto miles en estos años ser libres. Pero toda la gloria y la honra es para mi Señor Jesús. Jamás yo lo hubiera logrado con mi propia fuerza ni con mi propia habilidad humana. Fue el poder de Jesús en nosotros y a través de nosotros fluyendo a favor de aquellos que están necesitados. Mucha gente se tomó la gloria y perdió el poder del Espíritu Santo. Perdió su efectividad y terminaron siendo oprimidos por las tinieblas. Oro a Dios para que no suceda eso ni con usted ni conmigo, que aunque miles sean libres, la gloria es para uno solo, Jesucristo, el único digno de toda gloria y de toda honra. Y por último, depender total y absolutamente de la unción, la gracia y el poder del Espíritu Santo. Dependamos, libertadores que me están viendo en las naciones, dale a compartir rápido este video en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale a compartir este mensaje rápido, dale a compartir, porque este es un mensaje que todos necesitan ver. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por eso usted que me está viendo ahora mismo, envío usted libertador que me está viendo, de la nación que me estás viendo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pastores, líderes, ministros de diferentes naciones que me están viendo en este momento.
Te he dado en este momento llaves, te he dado instrucciones que si comenzamos a ponerla por obra, usted verá el poder de Dios a través de usted, liberando a miles de personas, como por la gracia de Dios hoy está pasando en nuestro ministerio. Por eso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, bendigo tu vida, bendigo tu familia en el nombre de Jesús. Declaro el poder sobrenatural de Dios ahora sobre tu vida, ahora sobre tu vida, ahora sobre tu vida en el nombre de Jesús. Sé empoderado para liberar personas. Sé lleno del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Sé santificado por el poder del Espíritu Santo. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que eres separado para el uso exclusivo de Dios. Declaro fuego del Espíritu Santo, fuego del Espíritu Santo, limpiando, purificando y santificando tu vida, santificando tu matrimonio, santificando tus hijos, santificando tu finanza en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sé empoderado en esta hora en el nombre de Jesús. Sé llena del Espíritu Santo allí donde estás en el nombre de Jesús. Comienza a dar en lengua, tú que me estás viendo. Y recibe, recibe el poder de lo alto, recibe el poder del Espíritu Santo. Fuego de Dios libertador, fuego de Dios libertadora sobre ti. Recibe dones espirituales, recibe el don de discernimiento de espíritu ahora en el nombre de Jesús. Recibe el don de discernimiento de espíritu, tómalo en el nombre de Jesús. Tómalo en el nombre de Jesús. Recibe el don de palabra de ciencia, recibe el don de palabra de sabiduría ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, de lo que el Señor me ha dado, a ti te doy en el nombre de Jesús ahora. A ti te doy en el nombre de Jesús ahora. Recíbelo, recíbelo, recíbelo para que fluyas en la liberación como nunca antes. Declaro un nuevo nivel de autoridad, de gracia, de favor y de poder del Espíritu Santo en tu vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sé empoderada en esta hora en el nombre de Jesús, para ser un libertador en el nombre de Jesús en tu ciudad, en tu nación, en tu escuela, en tu trabajo, en las calles y donde quiera que te encuentres, en el nombre de Jesús de Nazaret ahora.